panameña. Así que me siento en casa, me siento en familia y quiero compartir con ustedes algunos principios que surgen de la palabra del Señor en este tiempo que ustedes están compartiendo sobre la familia. Amén. La familia se dice desde que vamos a la escuela que es la base de la sociedad. ¿Cuántos recuerdan eso? La familia es la base de la sociedad. Por ende, las familias se constituyen en las bases de las congregaciones. Nosotros entendemos que la familia es importante. Quizá lo entendemos aquí en nuestra mente y ojalá lo entendamos para nuestro corazón y lo entendamos para nuestros pies. Porque si nosotros con claridad decimos que la familia es base para esta congregación y es base para la sociedad, la pregunta sería: ¿cuánto invertimos en nuestra familia? ¿Cuánto ha invertido usted en esta en esta semana en su familia? Partamos de la esposa. ¿Cuánto ha invertido usted en esta semana en su esposa? Mire, ahí es donde es que esos temas siempre traen jalón, empujón, aruñón, pellizco y mordida. Pero está bien, porque la familia se construye. ¿Cuánto ha invertido usted en esta semana en sus hijos? No me va a decir es que les doy de comer. No, eso lo hacemos todos, ¿sí? Eso lo hacemos todos y eso es obligación. Inversión me refiero también a los elementos de tiempo. Sabe que yo lucho con esa responsabilidad, porque por ejemplo salí hace algunos días, llego en 8 días a casa, y cuando llego a casa tengo muchas cosas que hacer y pienso, la familia es la base de la sociedad, pero ¿será que estoy invirtiendo tiempo en la familia? ¿Será que estoy invirtiendo tiempo en mi esposa y mis hijos? Una de las estadísticas terribles que nos encontramos es que de cada 10 matrimonios, 7 se están divorciando, y de esos 7, 3 son de familias creyentes, y eso va elevado. La pandemia nos dejó algunos resultados críticos, y sabe que una estadística que la pandemia nos dejó es que hubo muchísima violencia en la familia. ¿Por qué? Porque una cosa es salir en la mañana y decir, mi amor, ahí nos vemos en la tarde, y en la tarde qué bueno verte 5 o 10 minutos, y besito por aquí, abracito por allá, y otra vez la misma rutina. Pero cuando la pandemia nos encerró, entonces nos conocimos un poquito más. ¿Cuántos conocieron más a su cónyuge en la pandemia? Qué duro, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Nuestros hijos nos conocieron y dijeron, ay, yo no sabía que mi papito era así. Porque ni lo miran a su papito. Se va temprano y los deja durmiendo, y en la noche que regresa los encuentra dormidos. Pero en la pandemia nos encontramos en realidades interesantes. Cristianismo es sinónimo de carácter. Esta noche vamos a hablar el tema que he titulado Casa sobre la roca, aunque ya hay un tema general y es el discipulado en la familia, pero si usted quiere agregarle un temita ahí para que lo mantenga ahí: casa sobre la roca. Nuestra familia en el discipulado debemos de construirla sobre la roca que es en Cristo Jesús. Toda familia debemos de construirla. Toda familia ha de ser construida. Lea conmigo San Mateo capítulo número 7, versículos 24 al 27. Vamos a leer la escritura. Evangelio según San Mateo capítulo número 7, versículos 24 al 27. ¿Alguien lo tiene? Sí, aquí está, aquí aparece. ¿Qué dice la escritura? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente, repita conmigo, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, diga conmigo, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Padre, en esta noche creemos que tu palabra edifica nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, y en ese sentir estamos abiertos a exponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestra familia a tu palabra. Señor, edifícanos, por favor, edifícanos. Necesitamos crecer, Padre. Una familia sólida es un ejemplo del reino de Dios establecido en la tierra. Una familia sólida, Señor, es la evidencia del Espíritu Santo gobernando en una casa. Una familia sólida es el reflejo natural de Cristo establecido en esa familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Jesús siempre enseñó con ilustraciones. Jesús siempre enseñó con analogías, con parábolas, y aquí nos enseña con una muy hermosa, y es la casa sobre la roca. Tengo un amigo allá en Guatemala, yo soy de Guatemala, y me invitó a una casa. Creo que fue hace como 5 o 6 años. Él compró una casa a la orilla de la playa, y cuando fui la primera vez, algo como este espacio entre el altar y en la pared de allá distaba de una pared que circulaba la propiedad, y de ahí para allá más o menos habían como 100 metros hacia la playa. Entonces uno salía y ya podía disfrutar de la playa. Al otro año que llegué, pues ya la mar se había acercado como 50 metros. Al siguiente año, o a los 2 años quizá, la pared esa se había tumbado. Y entonces cuando uno salía de la casa, estaba la piscina y estaba el mar. Cuando llegué, yo le digo cuas, un término así mero raro que nos decimos entre él y yo, mi mejor amigo. ¿Y qué pasó? Mira, el agua vino y empezó a socavar y empezó a socavar y empezó a socavar y produjo desastres. Miren, yo me fui a ver ahí dónde estaba eso, y tenía unos grandes cimientos puestos en la arena que el agua golpeó con ímpetu y se los llevó. Al siguiente año llegué y ya no estaba ninguna parte del muro. En estos días ha estado golpeando la marea muy alto y se han levantado, y ya agarró parte de la piscina. Es decir, de la piscina ya está cerca de la casa. Y entonces esa ilustración la entiendo muy bien, porque una casa, aunque sea hermosa por fuera, se vea bonita por fuera, si no tiene columnas, si no tiene bases sólidas, cuando vengan los fuertes vientos, los ríos, los impetuosos vientos, la va a derribar. ¿Quiere que le diga algo? En el amor del Señor, muchas de nuestras familias evangélicas son lindas de afuera, se ven bellas de afuera, se ven hermosas afuera, pero carecen de columnas, carecen de base, carecen de fundamento. Y entonces encontramos que en casa, como solo estamos con alguna fachada linda, lo que se vive en el templo no se vive en la casa. Lo que vivimos aquí no lo vivimos allá. Y entonces cuando soplan los vientos, se nos desquebraja todo, se nos empieza a derrumbar. Porque aquí en el templo, óigame, esto es una experiencia que corre a lo largo de todas
los países, no estamos hablando de Panamá, también en Guatemala pasa y lo vemos. Salimos de casa con mi esposa, todos empurrados, ¿se vale la palabra todos trompudos aquí? Bueno, si yo digo alguna salvajada, entiéndame que yo vengo a Guatemala. Y de todas maneras, como dijo un hermano, el que va a pensar mal es usted, yo no. El que va a pecar es usted, yo no, porque yo solo lo digo. Salimos de la casa todos trompudos, empurrados, porque no desayunamos, porque la corbata no estaba limpia, porque la camisa no estaba planchada, porque no te apuraste, porque el chucho, porque el gato. Y ahí venimos en el carro, mejor no voy, mejor no. Y usted ya sabe, ¿verdad? ¿O solo a mí me ha pasado? Ah, bueno, tal vez soy el único pecador y el único que necesita más transformación aquí en la casa. Tal vez solo yo, perdónenme, pero yo soy el que necesito más de Dios. Pero por si alguna vez ha estado cerca, ocurre que cuando vamos acercándonos al templo cae una fresca unción. Cuando ya me paso uno frente al templo, el gozo del Señor es mi fortaleza, aleluya. Y cuando atravesamos la puerta del templo, ahí se vino la unción del Santo. Nos agarramos de la mano, sale el gozo, la sonrisa. Dios lo bendiga, hermano, hermanita, aleluya. Ahora, póngame atención a lo que voy a decir. Atrás vienen unos, atrás de nosotros vienen unos que son esponjas y que están absorbiendo todo lo que nosotros hacemos, absorbiendo todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vivimos. Y entonces empezamos a darle mal testimonio de lo que Cristo es en realidad en nuestra vida. Porque ellos dicen, en la casa se pelea y en el templo se mantiene uno alegre. Ya entendí. Gloria a Dios, ahora ya sé. Y entonces en la casa se convierte en una cuestión de guerra campal y en la iglesia hay campamento de Jehová. Y entonces aquí todo cambia. Y nos agarramos la mano, nos sentamos, hasta le pongo el brazo encima. Ahí quédate quieta, porque ¿qué van a decir los hermanos? Gloria a Dios. Y todavía con palabra, ¿verdad? Y todavía con cosas. Y todavía el predicador ese día dice, vengan los matrimonios. Y la esposa dice, no voy, venite porque somos líderes. ¿Y qué van a decir? Gloria a Dios. Y ahí viene uno. Los vientos van a venir. Toda familia está frente a ataques terribles del diablo, de la sociedad, y más que eso, de nuestra propia concupiscencia para minar nuestra familia. Si algo está siendo atacado en este tiempo es la familia. Si algo está cobrando muchísimas vidas es la familia. Porque vemos que los padres están aquí, los hijos afuera. Fíjese que ocurre una cosa que yo espero que en esta iglesia, que veo muchos niños, muchos adolescentes, eso se rompa en el nombre de Jesús. Lo declaramos aquí con la boca y lo confesamos ahí en la casa con nuestros actos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces no es solo declarar de aquí. Declaro acto y hago cochinudo y ahí en la casa lo suelto. ¿Y sabe cuál es el tema? Yo he declarado, he confesado y estoy creyendo que no vamos a perder a más adolescentes en nuestra iglesia. No se nos van a ir otra vez nuestros adolescentes. En el nombre de Jesús, nuestros adolescentes son de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros niños le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No vamos a dejar que el diablo nos arrebate a nuestros hijos. No más. No más. Hermano, yo no puedo creer que el diablo se esté ganando, jalando y absorbiendo la generación que va a tomar la iglesia en 10 años. Sus adolescentes, nuestros adolescentes son los líderes de aquí en 10 años. No los menosprecie, no los miren poco. Mi hijo tiene 17 años.
En 10 años él llegará a ser un ministro probablemente. Pero ¿sabe cuál es la tragedia? Que a los 12, 13 años nuestros hijos se van, y a los 15, 16, 17 los estamos reevangelizando. ¿Y sabe por qué? Porque no los discipulamos. Porque no los discipulamos en casa. Ahora, esta no es una historia nueva. Esto no es de las mañanitas, ni de las nochecitas, ni de las tardecitas. Esto ya viene de tiempos. Me encontré una historia por ahí que quiero contarles. ¿Les gustan a ustedes las historias? Bueno, déjenme que les suelte una historia. Está en Samuel. Mire, esa historia surge de una mujer amargada hasta el extremo, que un día llega y empieza a orar porque no tenía hijo. Mire, la historia es tan fantástica que esta mujer, después de tener un hijo, lo entrega a un profeta. ¿Cuántos se recuerdan el nombre del profeta? ¿Cómo? Elí. Estamos conectados. Pero me parece curioso que en ese mismo escenario, ese mismo sacerdote y profeta tiene hijos. Tiene hijos el Señor. Pidió otro, ya tenía 2. Dijo, déjemelo, y la mujer dijo, se lo dejo y está bien. Este nuevo ser que se integraba a la familia es un niñito que duerme en el altar del Señor, que está ahí escuchando continuamente la palabra de Dios, que Dios lo despierta diciendo, ¿cómo le dice? Samuel, Samuel. ¿Y a quién se le va? Sí, dime, Samuel, sí, hasta que le dice, heme aquí, Señor. Pero en esa misma historia hay una ausencia de los hijos del profeta Fines y su hermano. Y entonces yo me empiezo a preguntar, ¿qué pasó con los hijos del profeta? Con los hijos del sacerdote. Dice la escritura que crecieron, y cuando se estaba haciendo la adoración al Señor, cuando se estaban entregando los sacrificios, las ofrendas, estos llegaban con un gancho, y antes de que se quemara la carne y saliera la grosura al Señor, aquellos llegaban y decían, a ver, dame la carne, porque querían carnita para asar de esos pedacitos. Usted sabe que tiene el gordito, que cuando usted lo pone a la plancha truena, y una cosa rica, ¿verdad? Pero aquellos tenían que dárselo al Señor, porque esa grosura al quemarse se elevaba ante el Señor como agradecimiento, como honra. Pero aquellos que se habían apartado de Dios y estaban avergonzando a su padre, llegaban con los ganchos, los siervos de ellos, y las jalaban. Aquellas personas que llegaban a entregar su ofrenda le decían, no lo hagas, que es para el Señor. Y le decía, o me dejas que lo saque o lo hago a la fuerza. Fue tal su pecado, dice la escritura, que en las puertas, a las afueras, en las orillas del templo, aquellos se iban a fornicar y a tener relaciones con mujeres. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en la casa de un sacerdote pueda ocurrir una situación tan terrible como esta, que los hijos se desvíen y sean la vergüenza de su padre? ¿Quiere que le diga algo? Hoy muchos, y Dios nos guarde, porque esa es mi oración, muchos ministros han perdido autoridad porque ellos están aquí y sus hijos allá afuera con ganzúas, con ganchos, agarrando la grosura que le pertenece al Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a este pasaje, nos encontramos con realidades terribles de un hombre que está cuidando a un niño que se convertirá en el sacerdote, en el profeta, pero se ha olvidado de sus hijos, se ha olvidado de su casa. Esa es una gran demanda que Dios nos hace. No puedes ministrar lo ajeno y olvidarte de tu casa. No puedes cuidar las viñas ajenas y descuidarte de tu viña. No puedes cuidar el rebaño ajeno y descuidar tu rebaño. Porque no podemos ser líderes, cantar y hacer cosas lindas acá, y en la casa que no funcionen las cosas.
Si el cristianismo es carácter, nos debemos de parecer a Cristo, y parecernos a Cristo significa andar como Él anduvo. Y a Jesús le interesan los niños, a Jesús le interesan las familias, a Jesús le interesan aquello que nos ha dado como prioridad. ¿Sabe usted cuál es nuestra primera iglesia? La familia. Porque ¿en qué le aprovechará al hombre ganar el mundo si perdiere a su familia? ¿En qué nos aprovechará? ¿Seríamos efectivos? Ahora le voy a decir otra cosa importante. Así no vamos a poder alcanzar un mundo perdido, un mundo que se corrompe, cuando nosotros estamos viviendo de una situación similar o peor. Y por eso ha resultado de algunos que no se acercan a la iglesia. Perdone que diga estas cosas un poco fuertes, pero cuando hablamos del discipulado es como pasar un cuchillito ahí que empieza a limpiar, porque no es tan emotivo. Este no es un sermón muy emotivo, es un sermón para que nosotros afirmemos nuestras verdades, nuestros principios, y echemos mano de la vida eterna y pongamos delante del Señor a nuestra familia para que no se vaya a perder. Amén. Entonces algunos amiguitos llegan, amiguitos de nuestros hijos, llegan a casa y miran lo mismo que ven en su casa: a la mamá que discute, al papá que está alegando, diciendo sandeces. Y entonces cuando el amiguito le dice vamos a la iglesia, dice no, lo mismo que pasa en tu casa pasa en mi casa. ¿Están conmigo? Mire, el caso de este sacerdote es un ejemplo tremendo, terrible, de aquello que nosotros tenemos que poner atención hoy. Y aquí viene una cosa: el Señor le habló al profeta y le dijo: ¿por qué has descuidado a tus hijos y has permitido que tus hijos se rebelen en contra de mí y me pongan en vergüenza y te pongan a ti en vergüenza? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en ese sentido, a nosotros en la formación de nuestros hijos nos falta carácter. Diga conmigo carácter. Dígale al que está a la par suya: carácter. Ahora, ¿sabe por qué a veces nos falta carácter? ¿Sabe por qué a veces no ejercemos el carácter? ¿Quiere que le diga por qué? ¿La suelto? Dijo aquel, o no la suelto. Porque tenemos la cola machucada. ¿Sabe qué significa eso de la cola machucada? Yo no le puedo decir a mi hijo: ahí te levantás mañana temprano, si yo estoy enchamarrado a las 10 de la mañana. Carácter. Yo no le puedo decir a mi hijo: te acostás a las 9, si a las 9 yo empiezo a ver mi programa. Ajá. Yo no le puedo decir a mi hijo: el teléfono se quita de la mesa cuando vamos a comer, si yo estoy. No se puede. No se puede. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Mire, cuando yo era del mundo, mi papá era del mundo, mis tíos eran del mundo, me decían: anda a la tienda, y me daban una bolsa y metían un envase, y me vas a traer un mi cuto, un mi octavo, una cerveza, una mi botella. Y yo iba corriendo a hacer el mandado, y cuando venía me decían: gracias, mijo, esto no se hace, eso no se toma. Me mandaban a traer una cajetilla de cigarros, y cuando les decían: pero esto no se hace, esto es malo. Ese es un mundo de locos. ¿Cómo es posible que me mandaba a comprar y yo veía que sus ojos se alumbraban y decían: gracias, mijo, esto no se hace, esto es malo? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: no vea el celular cuando esté acostado, se duerme, porque eso es malo? Eso no se hace. En estos sermones siempre pasa que hay silencio sepulcral. Siempre pasa. Se quedan las almas y se van los cuerpos. Se van todos. Ese es
ese es el tema, porque el Señor nos demanda que cuidemos de nuestros hijos. El Señor nos demanda, hermanos, que tengamos una vida integral y que seamos adoradores aquí en el templo y adoradores allá en la casa. Que seamos, hermanos, predicadores aquí y predicadores allá. No podemos tener un doble discurso. Una de las estadísticas que se dan hoy es que muchos muchachos no quieren venir a la iglesia por el doble discurso que escuchan en casa. Porque allí en la iglesia escuchan a papá que todo es amor, que todo es alegría, pero en la casa la historia se acaba. Entonces no podemos convencer a nuestros hijos que vengan cuando nosotros todavía no hemos llegado. Eso es como aquel que le dice a aquel esposo que le dice a la esposa el domingo: váyanse a la iglesia, mi hija, y ahí oran por mí. Que de asombrero, ¿verdad? Cuando el cabeza, el sacerdote, el líder espiritual, el que debe de estar a la cabeza es el esposo, dice de manera irresponsable: mi hija, váyase al culto y ahí ora por mí. Qué destraves, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar un poquito. La escritura dice: cualquiera que me oye estas palabras. Quiero reforzar esto diciendo que este tema no es la primera vez que lo escuchamos en este templo, seguramente. Esto no es un tema de primera vez. Esto lo oímos constantemente y el Señor hoy nos dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Si tú has oído estas palabras y las empiezas a hacer, déjame decirte que tu futuro está a punto de cambiar. Tu familia está a punto de cambiar. Tu matrimonio está a punto de cambiar. Tu futuro todavía tiene esperanza si tú empiezas a hacer esto, a lo que Dios te está llamando. Si hoy empiezas a hacerlo, dice la escritura: lo compararé a un hombre prudente. Yo quisiera decir que nuestras iglesias debemos llenarlas de hombres prudentes, de mujeres prudentes que están anhelando hacer aquella palabra que escuchan aquí. Dios te ha dado buena palabra, iglesia. Yo estoy seguro que Dios te ha dado buena palabra, sazonada, bien trazada. El tema no es recibirlo, el tema es hacerlo. El tema es que agarremos nuestra porción. Y no es que agarres una gran porción. Agarra una pequeña porción, llévate a la casa y empieza a caminar en esa porción. Y di: Señor, en esta palabra voy a caminar hoy. En esta porción voy a caminar hoy. No pretendas cambiar el mundo si no empiezas cambiando tu corazón. Amén. Dice la escritura: el hombre prudente edifica. ¿Qué hace el hombre prudente? ¿Qué hace el hombre prudente? Ahora, óigame una cosa: de una o de otra manera la casa la va a construir. De una o de otra manera la casa la vamos a construir. Si usted tiene una familia, de una o de otra manera esa casa se va a levantar. Los años, el tiempo, usted la va a levantar. Lo único es que Dios no bendice chapuces y Dios no arregla chapuces. Porque a veces nosotros hacemos mal las cosas y esas columnas van todas torcidas y estamos aquí en el altar: ay, Señor, mira mi matrimonio. Dios dice: no fuiste prudente, fuiste insensato. Dios puede meter las manos y arreglar lo que está mal, pero Dios no va a bendecir los chapuces. Dios no se alegra con esos repellos a medias. Dios no se alegra con esas columnas torcidas. Dios no se alegra con esas casas que se construyen de manera incorrecta. Es decir, tú no puedes decir: es que así le gusta a Dios. No, a Dios no le gusta. Así me ama Dios, sí te ama, pero no lo aprueba. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Y para ustedes está claro que la roca es Cristo. La roca es el que dio su vida por nosotros. El problema está que algunos quieren edificar su casa sobre sus finanzas, sobre sus recursos, sobre su buen nombre, sobre la suegra, sobre el carro, sobre... Hermano, no te equivoques. Todo eso es efímero. Se te va a ir un día y se te cae la casa. Edifica tu casa sobre la roca que es Cristo. Él no falla, Él no miente, Él no se equivoca. Él va a aguantar toda tormenta.
Amén. El problema es que algunos de nosotros hemos edificado nuestra casa en el amor, de los besitos y abracitos. ¿Sabe qué? Después de 5 años esos besitos y abracitos ya no son iguales. Son mejores para los que edificamos nuestra casa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No, les faltó flow. Yo quiero creer que para mi matrimonio nuestros mejores años son los que están por delante, no los que ya pasaron. Para mi vida matrimonial lo mejor está por venir. Pero cuando tú edificas tu casa sobre elementos efímeros, la cosa va degradándose, va cayendo. Llega el momento que ni la mano te da. Y cuando te da, ay, usted como no tiene sudada la mano, uy, cómo le hiede la mano. Y no se acuerdan cuando eran novios que le sudaba una melcocha, se hacía y no se la soltaba. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ah, ahora ya no se acuerda, ¿verdad? No, eso no es pecado decirlo, son realidades. Mire, yo no sé cómo le toca a usted cuando se sienta en la sala con su esposo, como que es un cuadrilátero. En esta esquina el esposo y en la otra esquina su mujer. A mí no se me olvida cuando éramos novios con mi esposa. Fuimos con mi cuasi, imagínense, hace como 25 años con mi amigo. Él llegó y le dije, acompáñame a ver a mi novia y todo, y nos fuimos. Él, como buen amigo, sabe que no lo deja uno, ¿verdad? Cuando llegamos, nos sentamos con mi novia, mi esposita ahora, y nos sentamos y nos abrazamos. Para que no le voy a dar detalles, pero nos abrazamos. Y mi esposa le dijo, ¿querés ver una película? Sí, le dijo que él. Te voy a poner el Titanic. Todavía eran unos cartuchos VHS y le puso primer cartucho. ¿Usted sabe cuánto dura el Titanic? Y aquel solito viendo la película ahí, y nosotros a la par platicando de cosas del reino. Éramos creyentes ya, amantes del Señor. ¿Sabe qué pasó, hermana? Terminó el cassette, el video, y mi esposa se para, ¿querés ver el otro? Y mi amigo dijo, no, por favor, no. Eso lo hacemos cuando somos novios. Y cuando nos casamos pareciera que va la cosa al contrario. Nos distanciamos, nos alejamos. Yo he visto parejas que van caminando en la calle, van así como enrollados y no saben ni cómo caminar, ahí van. Seguramente usted los ha visto, o solo en Guatemala hay de esos. Van pasito a pasito. Pero cuando se casan va la señora adelante con el señor adelante, y atrás la señora con las maletas y el montón de güiritos. ¿Qué pasó? Bueno, volvemos a la palabra, ustedes me distraen. No me distraiga, por favor. Va a descender lluvia. Mire, la lluvia es un factor externo. La lluvia podríamos hablar que va a venir momentos en que la economía no va bien, pero si tu casa está sobre la roca vas a salir adelante. Van a venir embates difíciles en los que te puedan despedir de tu trabajo, pero si estás fundamentado en la roca vas a salir adelante. Pero cuando no está uno fundamentado en la roca, el cuate recibe la noticia, me despidieron, llega a su casa y le dice, mi amor, me despidieron, y ella lo vuelve a despedir. Sí, que qué vamos a hacer ahora, lárgate, y eso está esperando, eso está necesitando el hombre. No, está necesitando de una mujer que lo acompañe, que sea idónea. Pero cuando no se construye la casa sobre la roca, empiezan a darse fisuras. Y oiga, vuelvo al tema, todo eso es una escuela para nuestros hijos. Dice la escritura, viene la lluvia, elementos externos, vienen los ríos, esos ríos, hermanos, impetuosos, que se miran calmos y de repente crecen de la noche a la mañana. En horas un río crece, en horas. Hay situaciones que usted lo mira tan tranquila siempre, y en cuestión de horas en la familia se alborotan. Es cuestión de horas. La niña siempre estuvo tranquila, nunca mató una mosca, y de repente aparece en la casa con historias.
ríos que aparecen de repente. Pero mi niña, mi muchachita, ¿por qué no la discipulaste? ¿Por qué no te preocupaste de darle los principios de la Biblia? ¿Por qué no te sentaste con ella para escuchar su corazón, no para regañarla? Porque no tuviste el tiempo. A veces nosotros andamos en el estrés de la vida y no nos preocupamos que hay cosas que nuestros hijos necesitan. Mire, a mí no se me olvida una vez que mi hija me dijo algo, me golpeó muchísimo. Está saliendo en internet, ¿verdad? Ahí le quitan el pedacito. Pero no se me olvida que una vez mi hija me dijo: papi, yo miro que tú siempre tenés tiempo para los hermanos, y cualquiera que viene lo oís. Pero yo cada vez que te digo papi, me dice: espérame, hija. Papi, espérame, hija. Papi, espérame. Y nunca me atendés. Y entonces cuando no los atendemos, cuando no los escuchamos, buscan otro oído que quiera escucharlas. Buscan otro pecho en donde recostarse. Buscan otra mano que las pueda acariciar. Y después viene el lamento, el lloro y el crujir de dientes cuando nuestros hijos empiezan a manifestar ese distanciamiento, esa frialdad. Y a veces ya es tarde. Usted no sabe lo que yo tuve que luchar con mi hija. Pero anoche me bendijo. Me escribió un mensaje: papito, cuánto te extraño. Papito, cómo te amo. Mi bebé tiene 23 años y todavía me escribe eso. Yo espero que va a llegar un día alguien que la va a enamorar. Yo espero que sean unos 50 años. No, va a venir alguien. Pero ¿sabe qué pienso? Es que el día que venga alguien que la ame tanto como yo la amo. Ella me dijo: papi, ¿cuánto me amas? Hija, te amo tanto que por eso estaría dispuesto a hacer esto y esto y esto. Por eso no te cases con alguien que solo estaría dispuesto a darte besitos y abracitos y hacerte mal, cuando aquí en casa te hemos amado lo suficiente para demostrarte que vales, no por lo que das, sino por lo que eres. Discipulado. Y soplaron vientos. Óigame, esto perdóneme que sea ahorita un poquito alegórico, sopórteme en esto. Pero esos vientos son esas voces que nadie te quiere, estás gordo. Y ahí empieza la anorexia. Colgate de lazo. Y nosotros nos reímos. Y la estadística dice que son grandes cantidades de adolescentes que están muriendo por suicidio. Son cantidades que usted no se imagina de jóvenes que son anoréxicos. Mi esposa es psicóloga. Yo no voy digamos, a abrir aquí nada porque son cosas bien delicadas, pero ella se asombra y me dice: mi amor, me asombro cuántos jovencitos llegan a la oficina con situaciones terribles que los papás desconocen. O sea, para el papá todo está bien y los niños están en situaciones verdaderamente críticas. Los vientos están soplando. Y a veces soplan desde la iglesia. Y a veces soplan desde la iglesia, desde adentro. Por eso necesitamos un discipulado intencional. Por eso necesitamos detenernos y empezar a considerar que nuestros hijos son un terreno el cual nosotros podemos sembrar semillas que en su tiempo darán fruto. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice que son como aljabas en manos de valientes, y tenemos que lanzarlos lo más lejos posible para decir: sueña, hija, sueña, hijo, ve lejos, a donde yo nunca he ido, tú irás. Vas para cosas grandes. Dios te ama, tiene un propósito eterno. Vas a ver la vida con bendición, con gloria. Sueña, impulsa a tus hijos. Pero nunca cometamos el error de decirles: no, de eso no vas a pasar, sos tonto. Igual que tu nana saliste, igual que tu tata. No, cuidado.
Nuestra boca tiene poder, nuestra boca tiene poder. Y cuando tú bendices a tus hijos, cuando tú empoderas a tu hijo, no habrá nadie que lo detenga. Llegará el momento que se va a encontrar con grandes montañas, que las va a pasar, va a atravesarlas, porque de casa oyó una madre que la dijo: mi hija, usted va a salir de esta casa de blanco y la van a honrar, y usted va a honrar a su familia. Y lo creyó y lo vivió. Porque llegará el momento que ese chiquitín que anda corriendo por ahí, tú lo estás ministrando bien. Llegará el día que se gradúe y va a decir: mami, soy un profesional y ahora salgo a ganarme el pan de cada día y voy a conseguir un buen trabajo. Pero ¿sabe cuál es la realidad de muchos niños? No me van a dar. La cosa está dura, porque en casa oían que papá decía: qué duro, muchacho, no aguanto, muchacho, qué terrible, muchacho. Que soplen vientos en favor de tus hijos. Y en ese sentido la palabra dice en Deuteronomio, en el Shema: y estas palabras le hablarás a tus hijos. Discipulado significa que tú le inyectes la palabra del Señor a tus hijos. Y estas palabras las hablarás en la mañana, al despertar, al andar en el camino, al acostarse. Cuando vayas por la calle con tus hijos, háblale palabra de Dios. Háblale palabra de Dios. Háblale palabra de verdad. Y dile: Dios ha hecho algo en mi vida y lo hará en ti. Profetiza sobre él. Y si son huesos secos, profetiza sobre esos huesos secos. Si tu hijo se ha desviado, si tu hija se ha desviado, no la maldigas, por favor. Te lo ruego. No le digas: no va a salir de eso, mi hija. Usted ya me tiene harta, usted ya me tiene cansado. Dile: voy a verte un día adorando a Dios. Profetizo sobre esos huesos secos. Profetizo vida. Profetiza vida. Y empieza a decirle: hija, ya va a venir el tiempo que el Señor va a venir a su corazón. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Usted no está en las manos del diablo, usted está en las manos de Dios. Y aunque su presente hoy sea oscuro, este presente no determina su futuro. Su futuro está en las manos de Dios. Aleluya. Profeticemos en favor de nuestros hijos. Cuando estén en el vientre, profeticemos. Gloria a Dios. Ya me emocioné y no sé ni cuánto tiempo llevo, hermanos. Ahí me van diciendo, por favor, porque si no vamos a hacer vigilia. Aquí solo estoy en introducción. Gloria a Dios. Y golpearon contra aquella casa. Dígale a su esposa: agárrate, porque tarde o temprano va a golpear. Por eso la palabra dice que debemos de prepararnos para el día malo. El Señor nos advierte que debemos de prepararnos para el día malo. Dios me dio esa palabra al inicio de año. Yo estuve ministrando esa palabra el día malo. Decía: pero ¿por qué pareciera de loco estar predicando? Prepárese para el día malo. Ninguno de nosotros esperamos días malos, porque la palabra dice: el justo no espera malas noticias. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero también la escritura dice que debemos de estar preparados para el día malo, para resistir las acechanzas del enemigo. ¿Y sabe qué? Pasado ese tiempo, a mi esposa le diagnostican una enfermedad y después otra situación. Y mire, este ha sido un año difícil. Pero como Dios nos vino preparando, ante todas esas cosas somos más que. Ante todas esas cosas somos más que. Porque estamos parados sobre la roca que es en Cristo Jesús. Ante todas las cosas que vengan a tu vida, y cuando golpeen los muros y tú estás firme, no vamos a caer. No vamos a caer. Hoy precisamente mi esposa fue al médico. Yo estaba con Daniel cuando lo llamé, porque se suponía que hoy iban a operarla. Pero ante todas esas cosas, Dios es fiel, porque Él no pone pruebas más allá de la que tú y yo podamos sobrellevar. Juntamente con la prueba Él dará la salida. Entonces vivamos parados en la roca firme que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
déjeme terminar con algunas ideas, algunos principios, rapidito. Número 1, tú tienes hoy la oportunidad de construir tu casa con cartón, con nylon, con lepa o con block. Es tu decisión. No es la decisión del vecino, es tu decisión. Otra vez, tú tienes la oportunidad cada día de agarrar un pedazo de nylon y decir: estoy construyendo, estoy edificando mi casa, ponerle una tabla toda chueca, o poner bloques, poner muros y decir: estoy edificando mi casa sobre la roca. Cada día tú añades una porción, cada día añadimos una porción, cada día añadimos una porción. Los fundamentos que nosotros le ponemos a nuestra casa son enseñanzas modeladas. ¿Sabe cómo mi hijo va a aprender a amar a su esposa? Viéndome que yo ame a la mía. ¿Sabe cómo se forman grandes príncipes? En casa, cuando ven cómo se trata a una princesa. Yo le digo siempre a mi hijo: trate con cuidado a su hermana. Cuidado, cuidadito, cuidadito, muchacho. Es una princesa. Cuando él está con otra señorita, sabe que a la muchacha se le trata como princesas. ¿Sabe quién le va a enseñar a mi hijo a que lo traten como a un príncipe? Su mamá, porque ella lo trata bien. Hijo, no se deje ahí maltratar. Él tiene identidad, tiene carácter, tiene voz propia. ¿Sabe que? Oiga, esta cosa tan simple, nosotros lo aprendimos en iglesia. Vienen los hermanos y sale uno, los pastores, a saludar: hermano, Dios lo bendiga, hermana, Dios la bendiga. Y los niñitos ahí. ¿Qué? Los niños no existen. ¿Sabe qué le pasaba a mi hijo? Nosotros lo aprendimos de la experiencia de mi hijo. Mi hijo decía: hermano, Dios lo bendiga, hermana, Dios lo bendiga. Y él hacía su manita así. O así. Y varias veces nos decían: papi, ¿por qué los hermanos a mí no me saludan? ¿Acaso yo no valgo? Y la aprendimos. Y cada vez que nosotros en la congregación llegaba un niñito, descendemos a su nivel, lo vemos a sus ojitos y le decimos: hola papi, ¿cómo estás? Hola mi amor. Porque es así como tú le generas valía a los niños. No es: váyase, cállese, usted no aporta, usted no habla. Es cuando tú le das su valor al niño. Claro que hay que educarlo, pero hay que darle valor. Atiéndelo, mira a los ojos, dile: vales mucho. Saluda a los niños. ¿Están conmigo? Mi hijo llegó el momento cuando ya no le gustó eso, y cuando los hermanos no le saludaban, decía: hermano, buenas tardes. Decía: hijo, papi, es que no me saludan. Y los demás: hola Jeremy. Y esa cultura cambió en la iglesia. Y esa cultura cambió en la iglesia. ¿Qué tal si hoy hablamos de una cultura de darle valía a nuestros niños? ¿Qué tal si hoy hablamos de una cultura de reconocer el valor de nuestros niños? Claro que valía significa educación, valía significa disciplina, porque algunos hoy piensan que a los niños hay que dejar que hagan lo que se les dé la gana, y tampoco es así. No se oyeron los amenes, pero ya lo dije. El otro tema es que deben de ser enseñanzas dirigidas. ¿Cómo aprendió usted a cepillarse los dientes? Una enseñanza dirigida. ¿Cuántas veces le decía a su mamá: cepíllese? Una vez y otra vez y otra vez, y a veces ya enchamarrado: levántese, vaya a cepillarse, chuco. El que no tuvo esa enseñanza se duerme así. El que no tuvo esa enseñanza va y anda con la cascarona de frijol ahí. El que no tuvo esa enseñanza, cuando se acerca a uno y dice: uff. Y cuidado, porque nosotros como líderes aquí ministramos gente, estamos hablando siempre, estamos en cercanía, tenemos que cuidar esas cosas que son fundamentales, pero esas son enseñanzas dirigidas. ¿Dónde comienzan? Con los niños. No voy a decirle cuando ya tiene 40: mi hijo ahí se cepilla, ya ni dientes va a tener el pobre. Amén. Estuve en África
en Senegal visitando a nuestros misioneros. Y mire, ahí sí se rompen las cosas de no puedo. Porque ellos cargan un palito como así, mire. Y yo les miraba un palito así, como un chiribisquito en la mano. Y decía, ¿por qué cargan? Y hasta que de repente en una de esas me di cuenta. Ese es su cepillo de dientes. Yo le digo, ¿por qué hacen eso? Ese es su cepillo de dientes. Terminan de comer y andan un palito. Si ellos lo hacen así, consígase usted un palito y éntrele, pero no se quede con los dientes sucios. El palito empieza así, llegan a un canutito así. Así, búsquelo. Usted que le gusta el internet, googleelo. ¿Cómo se cepillan los dientes en Senegal? Es un palito. Yo quise traer algunos para regalar, pero se me olvidaron. No, en serio, yo quise para compartir. No, ustedes dicen, ay, el pastor me agarró. No, hombre, yo quise traer unos para compartir y regalar. Mire, fíjese que estos palitos sirven para eso. Pero muy interesante. Oiga esto. Cuando es novio, hasta 2 veces se cepillaba y la mamá, ¿qué tanto te cepillas? ¿Qué tanto? Y cuando se casa, ahí vaya a cepillarse primero. Oh, cuidado. Enseñanzas dirigidas. Hay casas sin fundamento que están en el vacío. La ausencia de fundamentos llegarán a socavar la vida, y entonces encontrarán nuestros hijos a los mareros que dicen, aquí sí somos familia, allá no son tu familia. Llegarán los alcohólicos a decir, aquí te comprendemos, allá no te comprenden. ¿Cómo construimos la roca? 3 ingredientes que nos dice el pasaje. ¿Cómo construimos sobre la roca? Número 1, oír, porque la fe viene por el oír y escuchar activamente. ¿Cómo construimos? Si usted quiere considerar qué hacer ahora que regrese a casa, 3 elementos sencillos para discipular en casa. Número 1, escuche, pero una escucha activa. Deuteronomio dice, escucha Israel, oye Israel. ¿Sabe qué significa para los judíos oye Israel? Me pongo de pie y actúo. Me pongo de pie y actúo. No en nuestro caso, Juanito, ¿qué? Juanito, ¿qué? Son 10 veces llamando a Juanito. Ya oyó, pero no actuó. Escucha activa es, me pongo de pie, Juanito, y hasta aquí a la par. Así decía mi mamá. Cuando yo le digo, ni ya terminé de decir Erwin, y lo quiero a la par. Esa es la escucha que debe ser con accionar. Primer elemento, oír, porque la fe viene por el oír. No se canse de darle palabra a sus hijos. No se canse, de día y de noche. Número 2, hacer. Pero antes que el hacer, el ser. Hay que hacer en la casa, pero hay que ser. Hay que hacer limpieza, pero hay que ser limpio. ¿Oyó eso? Hay que hacer limpieza en la casa, pero ¿sabe cómo se evita hacer limpieza en la casa? Sea limpio. Quien no ensucia no tiene necesidad de limpiar. Hay que hacer, pero primero hay que ser. ¿Está conmigo? Y en ese sentido hay que hacer que la palabra se cumpla en la casa, pero hay que ser creyentes en la casa. Hay que vivir lo que el Señor tiene. Y resultado entonces en esos elementos es convertirnos en hombres y mujeres prudentes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero creer que en esta noche surgen familias con casas sólidas, con casas sobre la roca, porque el mundo, el diablo y sus enemigos están golpeando nuestra familia. Hay una ideología, hay una agenda que está llevándose a nuestros hijos, y nadie va a hacer nada por sus hijos, sino solo nosotros. Quiero invitarles a que estén puestos de pie. Vamos a terminar orando en esta noche. ¿Por qué vamos a orar?